Bueno, buenos compañeros, vamos a empezar con lo que es la unidad 7 de base de datos orientada a objetos. Antes que nada me voy a presentar yo. Mi nombre es Ortegón Lemus Juan Arturo, vengo del Instituto Tecnológico de Matamoros. El nombre de la materia es Fundamento de Base de Datos. Nombre de la unidad, Base de Datos orientada a objetos. Y tenemos los siguientes subtemas. 7.1 Visión general. 7.2 Tipos de datos complejos. 7.3 Tipos estructurados y herencia de SQL. 7.4 herencia de tablas. 7.5 tipos de arreglo multiconjuntos en SQL. 7.6 identidad de los objetos y tipos de referencia en SQL. 7.7 implementación de las características OR. Bueno, estos son los subtemas en los que vamos a hablar en esta unidad que les voy a presentar. Y vamos a empezar con la primera, que es visión general. Bueno, la visión general. En una base de datos orientada a objetos, la información se presenta mediante objetos como la presentes en la programación orientada a objetos. Los sistemas de gestor de la base de datos orientada a objetos, así que los objetos de la base de datos aparecen como objetos de un lenguaje de programación. Las bases de datos orientadas a objetos se diseñan para trabajar bien en conjunción con los lenguajes de programación como lo son C++, Java, Visual Basic. Bueno, aquí lo que nos trata de decir es que más que nada en nuestra base de datos podemos hacer una conexión con lo que es la programación, como los ejemplos que le acabo de mencionar, que es en C++, en Java, Visual Basic, todo referente a la programación. Podemos hacer una conexión y tengo un ejemplo que es un supermercado que podemos crear un programa que calcule los totales y totales de todo el mandado que compraría el cliente para toda la información de los precios. Estaría en lo que es la base de datos y se abriría una conexión para todo lo que es para que se haga un buen funcionamiento. En nuestro mercado, por ejemplo, tenemos un precio de un artículo. Eso vendría si estuviera en nuestra base de datos guardado el precio, la cantidad que es lo que vale lo que vamos a llevar a comprar, ¿verdad? Y ya lo que sería en nuestro programa serían los cálculos y ahí generamos nuestros subtotales y totales. Bueno, pasemos a lo que es el subtema 7.2, tipo de datos complejos. Los requerimientos y características de estas nuevas aplicaciones difieren en gran medida de las típicas aplicaciones de gestión. La estructura de los objetos es más compleja, se va volviendo más difícil, las transacciones son de larga duración, se necesitan nuevos tipos de datos para almacenar imágenes, textos y hace falta definir operaciones no estándar específicas para cada aplicación. Las bases de datos orientadas a objetos se crearon para tratar de satisfacer las necesidades de nuevas aplicaciones. Bueno, en este tipo de datos se va volviendo más difícil y tenemos tres tipos de datos complejos, que es las colecciones, tipos estructurados y objetos de gran tamaño. Las colecciones, también conocidas como conjuntos, este tipo de datos clasifican los arreglos y los conjuntos en los que los elementos pueden aparecer varias veces que se van repitiendo. Tipos estructurados. Los tipos estructurados permiten la representación directa de los atributos compuestos en los diagramas de entidad-relación. Objetos de gran tamaño. Desde hace ya varios años que se necesitan almacenar datos con atributos muy grandes, varios megabytes, como libros, canciones, etcétera, e incluso aún más grandes como son los videos, etcétera, que puede llegar fácilmente a los gigabytes. Bueno, y en nuestro lado derecho tenemos una imagen que dice tipo de datos y tenemos como un tipo botón que dice también tipo de datos. Tenemos los simples y los complejos. En los simples nos vienen los que son los numéricos, alfanuméricos y lógicos. En los numéricos tenemos los enteros y los reales. En los alfanuméricos, tipo cadena y carácter. Y luego vienen los lógicos. Y en los tipos de datos complejos tenemos lo que son nuestros arreglos y estructuras. En los arreglos tenemos unidimensionales y también los multidimensionales. Bueno, pasemos al subtema 7.3. Tipos estructurados y herencia en SQL. Los tipos estructurados permiten representar directamente los atributos compuestos de los diagramas entidad-relación. Por ejemplo, se puede definir el siguiente tipo estructurado para representar el atributo compuesto. Y tenemos un ejemplo que es crear tipo persona de nombre variable char 20, dirección variable char 20 caracteres. Con esto se necesita definir varios tipos de personas. A partir de esta hay una herencia con este tipo estructurado que viene creando lo que es el tipo de persona que es estudiante y profesor, que tiene
Curso, variable char 20 y departamento, variable char 20. Y el otro tipo de persona, que es el profesor, tiene sueldo de valor entero y departamento, variable char 20. Y ese sería un ejemplo de tipo estructurado y herencia en SQL. Bueno, acabamos de ver lo que son el 7.3, que es tipos estructurados y herencia en SQL. Ahora pasemos a lo que es 7.4, herencia de tablas. Como nos dice ahora, en lugar de hacer herencia con los atributos, vamos a hacer herencia con las tablas. Cada tabla almacena la clave primaria que se puede dar de una tabla padre y los atributos definidos localmente, o sea, los atributos que tenga aquella tabla que sea heredada de la otra, pues los va a tener. Los atributos heredados, aparte de la clave primaria, no será necesario guardarlos, podrán obtenerse mediante una reunión con la supertabla basada en la clave primaria, que tenga nuestra tabla heredada. Las subtablas de SQL se corresponden con el concepto de especialización, generalización de entidad relación. Por ejemplo, supóngase que se define la tabla personas de la siguiente manera. Vamos a definir una tabla, bueno, para empezar a crear la tabla personas of personas. A continuación se puede definir las tablas estudiantes y profesores como subtablas de personas de la manera siguiente. Creamos la tabla estudiantes de estudiante under personas y crear la tabla profesores of profesores under personas. Los tipos de las subtablas deben ser subtipos del tipo de la tabla madre, por lo tanto todos los atributos presentes en personas también están presentes en las subtablas. Es donde ocurre la herencia de las tablas. SQL permite hallar tuplas que se encuentran en personas pero no en sus subtablas, usando las consultas only personas en lugar de persona. Las palabras clave only también puede usarse en las sentencias delete y update cuando queremos borrar alguna tabla o modificar alguna tabla, que es update y delete para borrar. Sin la palabra clave only, la instrucción delete aplicada a una supertabla como personas también borra las tuplas que se insertaron originalmente en las subtablas. O sea, cuando nosotros borramos nuestra supertabla y tenemos herencia con otra, al borrar nuestra supertabla se borrará todo lo que hayamos ingresado en la herencia de la otra como estudiantes. Y hay un ejemplo aquí de la instrucción de delete for personas where p, que es en las personas. Guardará todas las tuplas de las personas, así como las subtablas, estudiantes y profesores, como les había dicho, que satisfagan toda la otra tabla de la supertabla. Se añade la palabra clave only y en la instrucción anterior las tuplas que se insertaron en las subtablas no se ven afectadas aunque satisfagan las condiciones de la cláusula where. Bueno, pasemos al siguiente, 7.5, tipos de arreglo multiconjunto en SQL. SQL soporta dos tipos de conjuntos de arreglos y multiconjuntos. Un multiconjunto es un conjunto no ordenado en el que cada elemento puede aparecer varias veces, repetirse. Lo que multiconjuntos son como los conjuntos, salvo que los conjuntos permiten que cada elemento aparezca como mucho una vez. Esto se puede definir como arrays y como multiconjuntos. Tenemos este ejemplo aquí que está un poco grande. Y la primera instrucción define el tipo de denominador editor, ya que tiene dos componentes, el nombre y la sucursal. La segunda instrucción define el tipo de estructurado del libro, que contiene título, un array de autores, que es un array que hasta de 10 nombres de un autor, una fecha de publicación, la tenemos acá, un editor y un multiconjunto de palabras clave. Finalmente se crea la tabla libros, que contiene las tuplas de tipo libro. Pasemos al siguiente, 7.6, identidad de los objetos y tipo de referencia en SQL. Bases de datos a menudo se mantienen mensualmente como un resumen de muchas cosas como compras de negocios, venta, gastos y a menudo como raciones útiles. Pueden satisfacerse con columnas para diferentes rúbricas como las figuras de un libro u otras fuentes de información. Muchas veces esta base de datos es necesaria para mantener en forma mensual para que las cifras se han registrado puedan dar rápidamente una suma o incluso un total al final del año. Tengo un ejemplo: libreta de direcciones, libreta de teléfonos, datos de la oficina del censo, diferentes tipos de la base de datos, información de texto, audio, gráficos que se agrupan a los que tienen en común las bases de datos, dan diferentes formatos de la información,
Diversas bases de datos dan diferentes tipos de la información. En la unidad nos enfocaremos en clases de la base de datos que va a utilizar para la investigación. Las bases de datos biográficas dan el registro descriptivo del tema, sin embargo el elemento sí mismo no tiene en la base de datos. Se da la información sobre el tema, que incluye estas cosas muy como título, autor, editorial, tema, etc. Y por último, el 7.7, implementación de las características OR. Los sistemas de base de datos relacionales orientadas a objetos son básicamente extensiones de los sistemas de base de datos relacionales ya existentes. Las modificaciones resultan claramente necesarias en muchos niveles del sistema de base de datos. Las interfaces de programas de aplicación como ODBC y JDBC se han extendido para recuperar y almacenar tipos de estructurados. Por ejemplo, JDBC ofrece el método getObject que devuelve el objeto JavaStruct a partir del cual se puede extraer los componentes del tipo estructurado. También es posible asociar clases de Java con tipos estructurados de SQL y JDSB puede realizar conversiones entre los tipos. Bueno, para finalizar, compañeros, esta fue mi presentación. Me muestro en pantalla para que vea evidencia de que sí hice la presentación y fui yo, ¿verdad? Y sería todo de mi parte y nos vemos. Bye.